El pedimento es mucho más que un documento administrativo, es el pasaporte legal de las mercancías que cruzan las fronteras y su correcta elaboración garantiza la transparencia, seguridad y eficiencia en el comercio internacional. Mi nombre es Lisbeth Precoma, buenas noches a todos, bienvenidos a SIT Intel Talk, es un gusto contar con su presencia en esta reunión. El día de hoy abordaremos un tema fundamental en el comercio internacional, que no solamente es clave para operaciones logísticas, sino que también para comprender la estructura legal y administrativa del comercio exterior, lo que es el pedimento de exportación e importación. Para profundizar este tema, tenemos el honor de contar con un profesional con amplia trayectoria en el comercio exterior. Él es docente y asesor aduanal, el maestro Rolando González. Bienvenido, maestro. Buenas noches. Buenas noches, Liz. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a CIF por la invitación para poder abordar este tema que es bastante importante y que causa mucha curiosidad y causa muchas dudas en la gente que realiza las importaciones y exportaciones. Antes que nada, quisiera abordar desde el punto de vista de definición, que es un pedimento y básicamente la definición que le das suena muy interesante, es su pasaporte de las mercancías, suena muy bonito y es correcto, ¿no? El término podría decirse que es correcto, pero si nos vamos al término legal, nos dice que es un documento electrónico que se realiza para poder importar o exportar las mercancías que entran o salen del territorio nacional. En este estricto sentido, podemos encontrar que a términos muy comunes existen pedimentos de importación y exportación. Físicamente el formato es el mismo, es el M3, es exactamente igual, la diferencia va a ser en el llenado del mismo, conforme al anexo 22 con todos sus apéndices, pero es lo mismo. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Muy sencillo, el pedimento de importación va a ser aquel documento con el cual yo voy a poder traer mercancías del extranjero y meterlas al territorio nacional de manera legal. Y el pedimento de exportación, que va a ser aquel documento con el cual yo voy a sacar las mercancías del territorio nacional y dirigirlas al extranjero. En ese estricto sentido, toda mercancía tiene dos pedimentos, uno de importación y uno de exportación, pero ojo, esos dos pedimentos no los realizan la misma persona o la misma agencia aduanal. Por ejemplo, si yo despacho una mercancía que va hacia el extranjero, yo voy a tener un pedimento de exportación de la mercancía A. Y cuando llegue al país de destino, tiene que importarse de manera legal con un pedimento de importación en el país de destino. Entonces ya voy a tener dos pedimentos para la misma mercancía, pero no lo realiza la misma persona o los mismos exportadores, sino que lo realiza un equivalente a la agente aduanal en el país de destino. En el caso de que fuera importación, primero vamos a tener un pedimento de exportación en el país de origen. Cuando llega a nuestro país, nosotros como agencia aduanal vamos a realizar un pedimento de importación en el país de destino. Entonces, toda mercancía va a contar con dos documentos tramitados por dos entidades similares, agencias aduanales o brokers, como le dicen en algunos lugares. Ok. Entonces, ¿sí adelante? No, adelante, adelante, maestro, por favor. No, en ese sentido, la importancia del pedimento es tal que si tú no tienes mercancía, bueno, si tú tienes mercancía dentro del territorio nacional y no cuentas con este documento, la mercancía se encuentra de manera ilegal. ¿Qué es esto? Que básicamente tu mercancía está incumpliendo, lo decías tú, con no tener su pasaporte. ¿Esto que nos puede repercutir? Bueno, la repercusión o el error o la sanción más leve que puede tener una mercancía es una multa. Y digo más leve porque al final de cuentas es de manera económica, se paga, obviamente los involucrados, los responsables directos y solidarios, se paga y listo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que hacer un pedimento que va a ser un pedimento de regularización de esta mercancía para que se pueda encontrar de manera legal. Entonces, tengo que cumplir todas las formalidades de la ley para poderlo meter. ¿Qué pasa si esta mercancía, además de estar ilegal, es prohibida? Entonces, hay una consecuencia grave de este pedimento, o más bien de esta mercancía, al no tener su pedimento, porque puede causar pérdida de la libertad. Para las empresas
pues al final de cuentas una empresa, lo máximo que le puede pasar a una empresa es que lo multen o que le quiten la mercancía, pero esas empresas están representadas por unas personas llamadas representantes legales, o en el caso de las agencias aduanales están los agentes aduanales y los mandatarios aduanales. ¿Cuál es el problema de que la mercancía que se encuentre esté de manera ilegal y que sea prohibida? Probablemente la pérdida de la libertad. Entonces, no tener un pedimento sí conlleva a muchos problemas por el desconocimiento en la ley. Entonces, yo algo que siempre les he recomendado y siempre les recomendaré es que se acerquen a un agente aduanal de confianza y en dado caso de que no tengan, busquen en las asociaciones nacionales, las cámaras nacionales que buscan, o más bien que tienen miembros o socios agentes aduanales, y que revisen sus historiales y que soliciten citas para poder iniciar operaciones con ellos. ¿Por qué? Porque la agente aduanal es la persona indicada para poder llenar tu pedimento de manera correcta. El agente aduanal lo que va a hacer, a grosso modo les comento, lo que va a hacer es tomar tu mercancía con la ficha técnica que le comentas, asignarle una clasificación arancelaria y con base en ella tener regulaciones y restricciones que va a cumplir tu mercancía, cuánto va a pagar de arancel y qué necesita para entrar. Va a revisar tu mercancía cuando llega al país, va a llenar el pedimento, lo va a revisar con su departamento interno, con Frontam, lo va a mandar a validar o a prevalidar con un prevalidador nacional y posterior a eso lo va a mandar a validar con la autoridad. Entonces, si te das cuenta, tiene muchos filtros para que no haya errores en estos pedimentos. Sin embargo, al manipularse por seres humanos, siempre puede haber la posibilidad de caer en un error. Entonces, lo que se pretende en estos casos es que los errores sean mínimos y que las consecuencias pues no sean tan graves cuando se llega a cometer algún error. Entonces, por esa razón, les recomiendo acérquense a un profesional. Ok, maestro, una pregunta. ¿Se están digitalizando estos procesos o qué avances ha visto usted en los últimos años en cuanto a la tecnología y la automatización? Mira, excelente pregunta. Mira, ha habido pedimentos los nombran por fases, actualmente tenemos el M3, pero estuvo la fase 1, la fase 2, la fase 3, la M3, que es con la que actualmente trabajamos, y eso te estoy hablando desde el año 90 hasta el 2000 que desapareció la F3, y ahí entró la M3, y se han venido digitalizando, se han venido actualizando todos los procedimientos. Anteriormente, cuando ibas a un despacho, presentabas así una cantidad de bonche de hojas para poder presentar tu pedimento. ¿Por qué? Porque tenías que presentar tu pedimento con 3 copias, con papel calca, y tenía que ir acompañado de tu factura y de tu guía o de tu BL, y tenía que ir acompañado de tu packing list, y tenía que ir acompañado de todos los documentos que te pedían, tenía que ir acompañado. Entonces llegabas con un pedimento de 100 hojas, que actualmente ya no lo presentas. Actualmente estamos ocupando lo que es una tecnología de RFID para lo que son el COBECA, que bueno, previo al COBECA vino lo que fue PITA, pero PITA pues no sé si no le dieron el impacto, el empuje necesario, pero nunca despegó. Sin embargo, actualmente se está manejando COBECA y el famoso documento de operación de despacho aduanal, que es el DODA, con el cual modulas el pedimento. Y lo maravilloso de esto es que ya solamente presentas un QR. O sea, y el QR puedes presentarlo de 3 maneras. Con copia del pedimento simplificado y completo, lo puedes presentar con el gafete del operador. O sea, literalmente lo único que hace el RFID es leer el gafete del operador o del gafete del transportista. Y entonces en ese momento pasa lo que es el módulo y te sale ya sea el reconocimiento aduanero o el desaduanamiento libre, como comúnmente conocidos como te tocó rojo, te tocó verde, ¿no? Te tocó rojo, te toca revisión, te tocó verde, puedes seguir adelante. Entonces, sí se está digitalizando, sí se está actualizando mucho. Digo, ya tenemos los famosos, incluso en el 2012 se ingresaron 3 conceptos nuevos al artículo 2 de la ley aduanera, que es documento digital, lo que es documento electrónico y pedimento.
¿Por qué? Porque como se está manejando, y aparte también el documento probatorio de valor, conocido como COBE, también se agregó. ¿Por qué? Porque se está actualizando constantemente. Hemos tenido la fortuna que nos ha tocado ver el mayor desarrollo de esa tecnología en los últimos 15 años. Entonces, hemos visto cómo pasó desde un pedimento en estado físico completamente a un pedimento completamente electrónico y digital. Entonces, Ok, sí estamos teniendo avances. ok. Maestro, ¿usted qué recomendaciones le daría a los estudiantes que quieren especializarse en esta área? Mira, esa pregunta me la han hecho algunas personas. Yo lo que siempre les recomiendo son dos cosas. Una, que si te vas a dedicar a este rubro, que tengas un gusto por la lectura, porque Ok. se lee demasiado. Ujú. Se lee todos los días y todos los días la ley cambia. Y poder empezar a desarrollar tu capacidad de análisis. Porque una cosa es que puedas leer las modificaciones que hay y otra cosa es que puedas entenderlas y aplicarlas conforme al criterio de las aduanas. Porque lamentablemente Ok, mucha aplicación de la ley es por criterio. Yo ok, actualmente en la empresa para la que trabajo tenemos 4 oficinas y los criterios, aunque la ley dice una cosa, el criterio que te aplica el verificador al momento de hacer una inspección puede variar entre aduanas. ujú, Entonces, lectura, mucha lectura, gusto por la lectura, y si no, empiecen a desarrollar el gusto por la lectura y empiecen a desarrollar su capacidad de análisis. ok. Ok, muchas gracias, maestro. Una pregunta más, ¿cómo se relaciona el pedimento con otros documentos del comercio exterior, como la factura comercial o el conocimiento de embarque? Mira, básicamente el pedimento, yo lo manejo así, como que el pedimento es la compilación de tus documentos de comercio exterior. ¿Por qué? Ujú. Ojo, muchos piensan que el pedimento es un documento de comercio exterior y no es cierto. El pedimento es un documento nacional para legalizar las mercancías. ¿Por qué digo que no es cierto que no es un documento de comercio exterior? Porque los documentos de comercio exterior nos los marca el artículo 36A de la ley aduanera, que nos los enlista y nos dice un artículo anterior, en el 36, nos dice que el pedimento debe de ir acompañado de los siguientes documentos. ¿Cuáles son? Guía aérea o Bill of Lading, que son los documentos que te van a decir cuándo llegó la mercancía al territorio nacional, cuánto pesa y qué cantidades traes, ¿vale? La factura comercial, que es la que te va a decir quién es el vendedor, quién es el comprador, de qué tipo de mercancías y te lo va a enlistar. En la lista de empaque, que si bien es cierto, no es un documento obligatorio, muchos lo ocupan, donde te especifica cómo viene embalada, empacada y envasada dentro del contenedor, tu mercancía, y los documentos, por así decirlo, opcionales, que son lo que es el certificado de origen, lo que es un Ujú. certificado fitosanitario, un certificado zoosanitario, un certificado sanitario, una copia, un aviso, un acuse. Entonces, esos documentos se ligan porque con ellos son con los que vas a llenar tu pedimento. Todos esos documentos de comercio exterior lo que hacen es darme la información necesaria y real para que yo pueda llenar el pedimento aduanal. Ok. Y tengo una última pregunta, maestro. ¿En qué momento del proceso logístico interviene el pedimento y qué tan crítico es su llenado para evitar las demoras? Mira, el llenado, ojo, aquí es muy subjetivo esto, porque no es lo mismo que yo llene un pedimento de una partida a que llene un pedimento de 500,000 partidas. El llenado, lo que están haciendo muchas empresas hoy en día, nosotros nos consideramos pioneros en esa parte, es que están ocupando robots para la captura de esos pedimentos enormes. ¿Qué lugar del proceso logístico ocupa el llenado del pedimento? Si nos vamos en tiempos para exportación, es el segundo proceso que se ocupa. ¿Por qué? Porque el primero es recolección y llevar la mercancía, ¿no? Y el segundo Ujú. proceso es el despacho. En este segundo proceso del despacho es donde nosotros intervenimos para desarrollar bueno, armar el pedimento. En el caso de importación, nosotros manejaríamos el penúltimo peldaño
porque una vez que ya se recolectó, se despachó en origen, se embarcó, viajó, llegó al país, se almacenó, se revisó, entonces nosotros hacemos el pedimento como un paso antes de su salida allá hacia el territorio nacional. Entonces, logísticamente hablando, tú puedes ubicarlo para la exportación en el segundo paso, para la importación en el penúltimo paso. Manejes 1 PL, 2 PL, 3 PL, 4 PL, 5 PL, van a ser siempre esos tiempos que vamos a, donde va a intervenir el llenado del pedimento. Básicamente, bueno, es una recomendación que si están intentando incursionar en este mundo, ya sea como importadores, exportadores o como alguno de los entes que intervienen dentro de la operación, asesórense. Es muy importante el asesoramiento porque les va a ahorrar tiempo, les va a ahorrar dinero y les va a ahorrar muy probablemente su libertad. Entonces, asesórense, busquen gente especializada para que los pueda llevar de la mano y puedan llevar esto a buen término. Perfecto. Pues maestro, agradecemos profundamente por compartirnos su tiempo y sus conocimientos. Sin duda, comprender el pedimento de exportación e importación es esencial para cualquiera que aspire a desenvolverse en el ámbito del comercio internacional. Y pues los invito a reflexionar sobre cómo este documento, aunque es técnico, representa la legalidad y transparencia de nuestras operaciones comerciales. Antes de despedirnos, quiero extenderles la invitación para que nos acompañen en las próximas sesiones, donde seguiremos abordando temas claves para su formación profesional. Su participación es muy valiosa y estas reuniones están pensadas especialmente para fortalecer el perfil como futuros licenciados. Nos vemos en la próxima reunión. Muchísimas gracias. Maestro, muchas gracias. Gracias, Liz. Gracias, Sift, por la invitación. Buenas noches.